No se quiere escuchar, ¿no? Weave it together, coming up short and giving up never. Weave it together, come along, come along, come along, come along. Mending it together. A world on fire can't last forever. We're gonna mend it together. A stitch in time is gonna save nine. A stitch in time is gonna save nine. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Dreaming together. Some say hope is a thing with feathers. We're gonna dream together. It sings a song, never stops at all. It sings a song, never stops at all. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Walk along together, side by side, through this stormy weather. We're gonna walk along together, hand in hand, hand in hand, hand in hand, hand in hand. And I wanna be a catalyst for change, trying something different. I wanna change the rules of the game, 'cause even the smallest bird can fly up to the top of the tree. And I wanna be a catalyst and find out what could be. Welcome to Catalyzing Change Week. This year's Catalyzing Change Week is about solutions from the front lines by social innovators. In 2022, Catalyst 2030 concentrated its efforts on bringing proximate leaders and frontline solutions to the forefront. Collaborations led by members from the Global South produced groundbreaking reports on climate and transforming education, with an emphasis on offering local solutions. We continued our mission to create an enabling environment for social entrepreneurs to flourish by initiating a letter to donors, signed by more than 1,200 social entrepreneurs and innovators. The Catalyst 2030 awards ceremony was spectacular, and the awards themselves welcomed by the private sector, governments, bio multilaterals and donors. Catalyst 2030 as a movement is disruptive.
One of the best things I think that's come out of Catalyst 2030 so far is incredible collaboration across the ecosystem that just didn't exist before Catalyst came into being. The thing I love most about Catalyst is that it's an open movement for social entrepreneurs around the world. I'd encourage anyone who's looking to be more connected with their local communities around social development goals to come along to Catalyzing Change Week. Welcome to Catalyzing Change Week. Perdón. Muchísimas gracias a todos por estar aquí. Muy contento de tener el privilegio de participar junto con Martín Bird en esta presentación sobre lo que es el semáforo de eliminación de la pobreza, una herramienta valiosísima que conozco, que he utilizado y que admiro profundamente. Entonces, Martín, te doy la bienvenida. Déjame hacerte co-host para que puedas hacer tu presentación. La record, la multiplín. ¿Por qué no te puedo hacer co-host? Paula, ¿estás por ahí? Stop video. Sí, ya es co-host. Ya es co-host, ya eres. Entonces, por favor, te dejo la palabra y puedes hacer tu presentación y luego vamos conversando. Bienvenido a todos. Muy bien, muchas gracias, Salomón. Muchas gracias, Paula. También muchas gracias a toda la gente que está manejando esta iniciativa que se llama Catalyst. Yo he trabajado con Jeru Bilimoria hace más de 15 años. Recordemos que Jeru, la que habló en el video, es una persona de la India que tuvo una iniciativa muy interesante de hacer un botón de pánico en las estaciones de tren en India para que los niños abandonados puedan pedir auxilio a la policía cuando eran molestados. Y así ella desarrolló su iniciativa. Después se mudó a Ámsterdam, se casó y se mudó a Ámsterdam, y desde Ámsterdam impulsó una iniciativa llamada Aflatun, que era para promover el ahorro infantil, y después creó la iniciativa de educación financiera infantil y juvenil a nivel mundial, y ahora está con este tema de agregarnos a todos. Así que gracias a Jeru, gracias a Salomón, a Paula y a toda la gente que nos acompaña. Básicamente, nosotros nos encontramos ante una situación de que la economía de mercado que tiene consenso mayormente en el mundo, Rusia ha adoptado el capitalismo, China ha adoptado el capitalismo. El capitalismo es la fuerza más grande para crear riqueza. El problema con el capitalismo es de que hay varios heridos y contusos en el proceso de innovación. Es decir, se crea la telefonía celular y por definición aquella gente que dependía de las líneas bajas queda desfasada, o se moderniza la agricultura para poder alimentar a cientos de millones de personas, pero mucha de la agricultura familiar campesina no puede competir, y así sucesivamente. Entonces, la pregunta es, ¿cómo nosotros podemos utilizar la tecnología para escuchar las voces de los pobres? Hasta ahora, la pobreza ha sido una preocupación de las autoridades y de la iglesia, y el gobierno, principalmente debajo de la influencia de Estados Unidos, ha definido la pobreza con una cifra monetaria. Es decir, para simplificar, la pobreza es $3 por persona por día. Esa es obviamente una simplificación, porque además del problema de dinero, existen otras cosas, y eso ya lo descubrió la Organización Mundial del Trabajo cuando desarrolló la iniciativa de las necesidades humanas básicas, que además de dinero era agua potable, era vivienda, era energía, etcétera.
Posteriormente al descubrimiento o a la propuesta de la línea de pobreza y a las necesidades básicas insatisfechas, las Naciones Unidas sacó lo que se llama el Índice de Desarrollo Humano. Y el Índice de Desarrollo Humano incorporaba educación, incorporaba expectativa de vida al nacer, y ahí se demostró de que habían algunos países que, si bien ganaban menos dinero que algunos países ricos, vivían mejor. Y se empezó a desarrollar y a operacionalizar el concepto de la pobreza multidimensional. Salió un economista muy bueno que se llama Amartya Sen, que desarrolló una idea de las capacidades y de las libertades que enriqueció el concepto de pobreza, hasta que la Universidad de Oxford desarrolló el Índice de Pobreza Multidimensional. Nosotros en la Fundación Paraguaya estamos trabajando hace ya casi 40 años en el tema de pobreza, y nos hemos dado cuenta de que ninguna de esas herramientas impulsadas por los organismos internacionales captura la esencia de la pobreza, y hemos visto de que hay gente que es pobre aunque tenga dinero, y en el otro extremo hay gente que no tiene dinero pero que ya no es tan pobre. Entonces hicimos una pregunta de qué significa la no pobreza, y nos mayormente con nuestros clientes de microfinanzas, y nos dijeron de que obviamente teníamos que tener dinero, y qué más, y tenés que tener una vivienda, y qué más, tenés que tener empleo, tenés que tener salud, y todas esas definiciones nos parecieron normales y típicas. Pero también nos dijeron, en las miles de entrevistas que tuvimos, de que uno tiene que tener autoestima, de que uno tiene que tener confianza en sí misma, de que uno tiene que vivir en un ambiente libre de violencia, de que uno tiene que tener un proyecto de vida, y de que uno tiene que controlar sus emociones. Obviamente, todos sabíamos eso. Siempre supimos que la motivación era tan importante como la capacitación. Pero lo que no sabíamos es cómo se mide eso. Motivo por el cual los gobiernos nunca midieron, ni el Banco Mundial, ni el Banco Interamericano, ni el gobierno federal de los Estados Unidos, nunca midieron motivación, porque es muy difícil mover. Hasta que apareció la tecnología, y hoy en día la tecnología permite elaborar aplicaciones para Facebook, WhatsApp. Entonces nosotros dijimos, ¿qué tal si desarrollamos una aplicación que permita que los pobres puedan medirse a sí mismos? Y ahí desarrollamos el semáforo, y eso es lo que estoy mostrando en pantalla, donde con 3 imágenes y 3 colores, verde no pobreza, amarillo pobreza y rojo pobreza extrema, en diferentes indicadores, la familia puede rápidamente identificar en qué está bien y desarrollar un tablero de control. Un tablero de control o un dashboard, que es lo opuesto de los índices. Porque los índices, el índice de desarrollo humano, el índice de bienestar, el índice de pobreza multidimensional, agregan información para hacer un ranking para los tomadores de decisión arriba. Pero un índice de pobreza multidimensional no le sirve a una familia viviendo en Medellín, Colombia. No le sirve de nada. Lo que sí le sirve es un tablero de control donde ella misma pueda identificar en qué es verde, no pobre, en qué es amarillo, pobre, y en qué es rojo, muy pobre, y identificar en qué está bien y en qué está mal, para luego hacer un plan de vida, un plan de desarrollo familiar.
Durante los últimos 60 años se hicieron los planes nacionales de desarrollo en todos los países de América Latina. Después eso se bajó a los planes departamentales, provinciales y municipales. Y hoy en día la tecnología nos permite llegar a los planes familiares de superación de pobreza. Desarrollamos esto y se abrió un abanico de posibilidades donde se unieron muchas empresas del sector privado y hemos estado creciendo mucho en los últimos 12 años, a tal punto de que hoy tenemos un equipo, en este mismo momento, un equipo en Rumania, en Bucarest, trabajando con poblaciones vulnerables ahí a pedido de la Unión Europea. Esto después de haber trabajado ya en Bulgaria y en Eslovaquia estas 2 últimas semanas. Así que ya estamos trabajando en toda América Latina, en muchos países de África, India, Asia, pero también en Europa, Inglaterra, Portugal y en 36 ciudades de Estados Unidos. O sea que confiamos en que esta personalización de la medición de la pobreza puede ayudar a captar la perspectiva de la gente viviendo en pobreza, alentar su aspiración, su agencia y su autoeficacia e incorporarlos como participantes activos de su propia superación de pobreza. Así que estamos muy contentos con el crecimiento, necesitamos ayuda. Nuestra tecnología no es precisamente inteligencia artificial, a pesar de que queremos ir ahí. Necesitamos recursos para ir a países pobres que necesitamos ir a Sierra Leona y tenemos pocos partners en Sierra Leona, para mencionar un ejemplo. Así que, Salomón, gracias por esta oportunidad de conversar con los participantes de esta tempranera reunión, y podemos iniciar un diálogo, Salomón y Paula, para ver qué preguntas tendrías tú, mi querido. Claro, claro. Bueno, Martín, la verdad, un honor. Insisto, conozco bien el semáforo, pero no lo había escuchado de ti nunca. Una descripción que tiene matices mucho más filosóficos, mucho más holísticos en lo que de la manera de ver el problema. Martín es un fellow de Ashoka hace muchos años, yo también soy fellow de Ashoka hace muchísimos años, y ambos hemos trabajado en temas más o menos parecidos, temas que tienen que ver con las microfinanzas, pero a mí tal vez lo que más me gustó cuando conocí al semáforo fue el hecho de la autoevaluación. A mí me encantó el concepto de salir de ese esquema de que alguien me evalúe y alguien desarrolle una política, al concepto de que yo puedo determinar mi propio plan de crecimiento y de desarrollo a partir de mi propio análisis de mi realidad. Cosas tan simples como tengo agua, tengo un acceso a un tubo de agua, tengo que ir a buscar el agua allá, mi baño tiene o no tiene baldosas. Es decir, eso me pareció absolutamente poderoso en el semáforo. Creo que una razón del éxito es la simplicidad. A mí me gustaría mucho que me comentaras un poco sobre el tema de la autoevaluación, que creo que es clave para ver el poder que tiene el semáforo. Bueno, ese es el tema clave, porque acá, como dicen los gringos, un problema bien definido es un problema mitad resuelto. Y fíjate tú, querido Salomón, de que los organismos internacionales y los gobiernos miden conceptos desde su perspectiva. Por ejemplo, seguridad alimentaria o inclusión financiera. ¿Quién puede estar en contra de seguridad alimentaria e inclusión financiera? Claro. Sin embargo, el semáforo no habla de inclusión financiera, ni tampoco de seguridad alimentaria. El semáforo tiene un indicador que dice
nosotros en casa comemos comida nutritiva, verde. Nosotros en casa a veces comemos comida nutritiva, pero no tenemos tiempo y muchas veces comemos solamente fideos, amarillo. O en las últimas 3 semanas hubieron noches en que uno de los miembros del hogar fue a dormir sin haber cenado, rojo. Entonces, puede haber una política de seguridad alimentaria desde arriba, pero la parte interesada, la familia, tiene también su perspectiva. Tú puedes tener esa familia viviendo enfrente a una huerta orgánica. Tú puedes... Claro. La misma cosa, la pregunta es interesante, es decir, inclusión financiera, pero la pregunta es, nosotros ahorramos, nosotros tenemos acceso al crédito, porque tú puedes vivir frente a un banco, como acá en el Paraguay, y el banco no te presta plata. El banco en el Paraguay no toma los depósitos de los pobres. Claro. Entonces, tú eres una vendedora ambulante en el Paraguay y tú vas con un puñado de guaraníes equivalente a $50 para querer abrir una cuenta de ahorro. Ni siquiera ya, por supuesto, ya se dieron por convencida de que no van a poder solicitar un préstamo, pero para ahorrar para su banca comunal y no le permiten. O sea, ahí se capta cómo está la situación. Para más, como decía el autor ruso del siglo pasado, Leo Tolstoy, en su libro Ana Karenina, la primera oración, la primera frase de ese libro es: todas las familias felices son iguales, pero hay algunas, pero las familias infelices son cada una infeliz a su manera. O sea que tú puedes tener una población en Cali o en Argentina o en Brasil, y en una manzana diferentes familias tienen diferentes colores. Entonces, la granularidad de eso. No todas las familias tienen agua potable donde hay agua potable disponible. Claro, es correcto. Y todas las familias pueden tener el mismo ingreso, y con el mismo ingreso algunas familias son pobres extremos. ¿Por qué? Porque en algunas familias hay 8 integrantes y en otra familia hay 2 integrantes. Claro. Entonces, tú puedes ganar $400 al mes, y si sos 2 integrantes estás bien, y si sos 8 lo pasas muy mal. Así que esa es el tema de la perspectiva. Perspectiva es igual a racionalidad. Sí, perfecto. Y creo que eso denota un alto conocimiento de la vulnerabilidad de las familias y los diferentes tipos de pobreza que uno puede encontrar. Maribel estaba por allí levantando la mano. No sé si todavía está por allí. Y si está Sí, levantando. Salo, muchas gracias. Sí, sí. A ver, tu Bueno, pregunta. primero un saludo al señor Burt. Tuve la oportunidad de estar en la Fundación Paraguaya y además con Salomón de utilizar ese maravilloso instrumento que es el semáforo, ¿no? Me encanta estar en este espacio, en este momento. Y quería, a partir del comentario que el señor Martín acaba de hacer, en que los indicadores se diseñan a partir de la perspectiva de los organismos internacionales. A mí algo que me fascinó del semáforo, y se lo escuché decir a funcionarios de la Fundación Paraguaya, es que rompe el concepto de pobreza, que es como un bloque de concreto que le lanzan a la gente encima y lo paraliza, ¿sí? Que simplemente usted es pobre, porque el indicador dice que usted es pobre y debe ver qué hace con eso. En cambio, el semáforo rompe ese concepto y lo granula en muchas pequeñas cosas que permiten que las personas no se sientan aplastadas, sino también les da un instrumento para accionar hacia adelante e ir resolviendo en la medida de sus posibilidades y además de sus circunstancias, ir resolviendo esas pequeñas cosas que lo van a ir movilizando hacia efectivamente eliminar la pobreza, ¿no? A mí eso me parece extraordinario, pero sí me gustaría preguntar, porque yo pude observar eso acá en Colombia cuando lo trabajamos acá, me gustaría que nos comentara cómo es la reacción de la gente. ¿Realmente las personas entienden? Acá en Colombia nos encantó porque realmente las personas entendieron
que no eran tan pobres como pensaban. Y que además de eso, ellos podían resolver, no tenían que quedarse esperando que alguien viniera a resolverlo. En su experiencia, señor Martín, ¿eso es algo que sucede en los demás países? ¿Ha encontrado en algún momento que no se ha logrado o que es muy difícil o que simplemente las personas, por la intervención de los subsidios, noté yo mucho, también se quedan como paralizados diciendo, ¿para qué voy a hacer si ya tengo a alguien que resuelve? ¿Nos pudiera comentar algo alrededor de eso, por favor? Sí, por definición, la metodología exige de que los indicadores sean construidos por la gente pobre de cada país. Entonces, eso entonces hace que las imágenes, los colores, las definiciones sean muy intuitivas. Entonces, uno ve y dice, ese soy yo. Si no se logra eso, fíjate que ahora, por ejemplo, como estaba mencionando al comienzo, tenemos un equipo de 4 profesionales de la Fundación Paraguaya en Bucarest, Rumania, y están trabajando con a lo que la gente le llamaba gitanos antes, con los gitanos de ahí, los romaní, definiendo qué significa ser un gitano no pobre, desde mi punto de vista. Y están fascinados porque ahora vamos a tener una definición gitana de qué significa ser no pobre en ingreso, en empleo, en salud, en educación, en vivienda, en transporte, en infraestructura, en organización, en participación, en interioridad y en motivación. La definición gitana de qué significa ser verde en todo. Es la primera vez en la historia de que alguien le pregunta, ¿y tú cómo estás? Qué maravilla. Entonces es una cosa impresionante. Y lo que estamos viendo acá, tenemos 100 organizaciones en Inglaterra. ¿Pero qué significa eso? Porque tú te vas a la ciudad de Newcastle, allá en el norte, y tú ves todos los departamentos todos los edificios de departamentos son todos iguales, pero detrás de cada puerta hay una realidad diferente. Y ahí es donde se capta eso. Y, por ejemplo, trabajando con los homeless, con la gente de la calle, de Los Ángeles, ¿verdad? Nunca nadie le preguntó, usted señora, ¿por qué vive en su auto? ¿O por qué está en esa carpita? Y cuando se define mal el problema en Estados Unidos, están definiendo el problema exclusivamente como un problema de falta de vivienda. Entonces un juez en Orange County, al sur de Los Ángeles, dispuso de que el municipio disponga de 1,500 habitaciones de motel para la gente de la calle. Duraron 2 días. Porque su problema no era tener una cama en una pieza aislada. Su problema es el aislamiento. Su problema es el aislamiento. Y ellos viven en los campamentos ahí en las calles porque están su gente que le protege. Ayer salió un artículo en el New York Times de que la soledad en Estados Unidos afecta la salud de las personas equivalente a fumar 15 cigarrillos al día. Wow. En cuanto a que disminuye la expectativa de vida, etcétera. O sea que tenemos la oportunidad de hacer algo realmente importante. Los organismos internacionales les cuesta esto, les cuesta porque no están acostumbrados a la metodología suya. Yo le pregunté a un amigo en el Banco Mundial, decime, John, le dije, tú tienes que saber que motivación es tan importante para salir adelante. Y los temas psicológicos, pero por supuesto, Martín, que nosotros sabemos. ¿Y por qué no miden? ¿Y por qué no tenemos información? ¿Y por qué no tienen información? Y porque nosotros usamos exclusivamente los datos del censo. Y bueno, y no use más el dato del censo. Le dije, andate a la favela en Sao Paulo y preguntarle a la gente. No, porque nosotros usamos los datos del censo de Brasil y bueno, viejo, nos vemos en el infierno. Porque si tú dices, estás imposibilitado de preguntarle a la gente de la favela, y las favelas, como dice recién Salomón, hay muchos verdes en la favela. No es todo rojo,
Por eso que la gente se queda a vivir en la favela. Está cerca del trabajo, ahí están las familias, ahí está la tradición, la cultura. Entonces, hay problemas de hacinamiento, hay problemas de X, Y y Z, pero no todo es, ¿verdad? No todo es miseria total. Entonces, recuerdo que unas trabajadoras sociales en Estados Unidos se hicieron el semáforo, el Poverty Stoplight a ellas mismas y constataron de que ellos tenían muchos rojos más que sus clientes, más que sus beneficiarios. Claro, sí. Estoy segura. Es que ahí Entonces, está la maravilla de dividir, de que que decía Mari, ese bloque que te ponen encima de eres pobre. Bueno, a lo mejor yo soy pobre en algunas cosas, pero hay otras cosas que puedo superar. claro. Y yo no sé cómo está la situación en Colombia, pero en Colombia se ha segmentado la sociedad en función a ingresos. Es así, ¿verdad? Sí, total. Totalmente. Y Por bueno, no, estratos, claro. y bueno, los entonces, exactamente. Sí, hay unos estratos. Otra cosa que yo quisiera que comentaras es, otra de las, de lo que permite el semáforo es que las autoridades o las mismas organizaciones que están apoyando esas comunidades empiecen a desarrollar estrategias muy innovadoras para que la gente resuelva el problema. Yo, por ejemplo, recuerdo el concurso que tienen ustedes sobre el tema de los baños. Bueno, es una cosa simple. Vamos a hacer que alguien que arregle su baño pueda concursar y participar en que... Entonces, él identificó el problema. También lo pueden hacer las autoridades locales y decir, bueno, aquí hay un problema de rojos en tal cosa. Vamos a incidir efectivamente sobre eso, en aquellas cosas que la gente hace y logra hacer perfecto, pero también el Estado tiene el rol que jugar. Le toca hacerlo, pues. Absolutamente, pero el Estado tiene que empoderar a las familias, tiene que crear ciudadanía tras ayudar la transformación de habitantes a ciudadanos. Porque los habitantes, te digo como ex alcalde de Asunción, es un verdadero desastre. El habitante no colabora, el habitante rompe la parada de ómnibus, el habitante ensucia la calle, el ciudadano le quiere a su ciudad, se preocupa por el vecino, si escucha un chisme o un rumor de que a alguien se le está molestando, abusando, reporta a la policía. Entonces, hay un montón de evidencias, pero yo creo que nosotros estamos moviéndonos en el sentido apropiado. Acá lo que necesitamos es que más académicos hagan estudios de impacto y de evaluación. Ya tenemos como 10 estudiantes de PhD haciendo sus tesis sobre el semáforo en diferentes países. Hoy salió un artículo publicado en Alemania, en alemán, valga la redundancia, sobre el semáforo. Y así sucesivamente, ¿no? Necesitamos que la academia, el sector privado, nosotros, te cuento algo fantástico, con los bananeros, los exportadores de banana de Ecuador, que están exportando banano a los supermercados de Alemania, estamos poniéndole una calcomanía, un sticker a cada cacho de banana que dice banana sin pobreza. No poverty banana, con un código QR donde la familia del pequeño productor es la que certifica que ellos están superando la pobreza y no una consultora cara de Europa que te pone una calcomanía de fair trade. O sea, nosotros podemos ir profundizando el concepto de lo que le llaman en inglés el living wage y preocuparnos no solamente del wage, sino del living, porque el salario justo o el salario de vida, el salario es una parte nomás, ¿verdad? Tú tienes en el Paraguay una cooperativa de azúcar orgánica donde están certificados hace 20 años con comercio justo y sin embargo los cañicultores son más pobres que la media de Paraguay. ¡Wow! Entonces,
Tenemos que seguir. Entonces estamos trabajando, tratando de hablar con la Iglesia Católica para entrar en el tema de parroquia sin pobreza. Y como le estamos diciendo a la gente del Vaticano, no es solamente quererle a los pobres, sino darle las herramientas para que salgan adelante. Y estos programas de transferencia monetaria condicionada, si no tienen un componente de graduación genuina, no va a pasar nada. Te vas a quedar con un montón de gente, como en muchos países donde las mujeres mayores se están quedando embarazadas para tener siempre en la casa un niño menor de 18 años. ¿Y eso cómo? Y claro, porque la transferencia monetaria las transferencias de los estados, claro. Te pagan Sí, si esto hace tenemos... un gran daño, la verdad. Es terrible el daño que hace eso si no hay una graduación realmente. Porque no hay Terrible. amor. Tiene que haber amor. Tiene que haber... hay que quererle a la gente. Decir, señora, vamos a trabajar juntas. Y incorporarnos a todos. Porque... nosotros tenemos que empoderar a las familias latinoamericanas, y las familias latinoamericanas son igual que la familia sudafricana y de la India. ¿Qué mamá en el mundo no quiere que su hija termine la escuela, de que sus hijos estén sanos, de que sus hijos se junten no se junten con mala compañía, de que estudien, de que todas las mamás son iguales? Entonces hay que apoyarle a las mamás, y menciono a las mamás porque normalmente son las jefas de hogar las que tienen la triple responsabilidad de educar, alimentar y cuidar a sus chicos en un ambiente de precariedad. Realmente no sé cómo lo hacen, solamente ellas sabrán. Es algo increíble. Acá en el Paraguay esa es la realidad social. Pero bueno, como te digo, creo que estamos llegando a la hora. Sí. Feliz de colaborar con ustedes. Salomón. Mira, Martín, me gustaría que tomes los últimos 2-3 minutos que nos quedan para que nos cuentes cómo hace, esto va a quedar grabado, lo vamos a colocar para que la gente lo pueda escuchar más tarde. ¿Qué puede hacer alguien que quiera utilizar el semáforo? ¿Qué hacemos? Entrar a la página web, Semáforo Eliminación de Pobreza o Poverty Stoplight, mandarnos un correo. Nosotros tenemos un equipo ya experimentado que puede ayudar a la gente de Haití o de República Dominicana a adecuar la situación, los indicadores a la realidad local, y le ayudamos a poner eso en las tabletas o en los teléfonos, y les ayudamos a hacer el piloto y les capacitamos y les acompañamos. Así que es muy fácil. Por ejemplo, en Colombia estamos trabajando con la Asociación de Floricultores, ¿verdad? Ah, muy bien. Son iguales que la gente que trabaja en las empresas de Sao Paulo. Somos todos iguales. Es algo impresionante, con la particularidad de que los indicadores tienen nombres particulares, pero los indicadores tienen que ser siempre accionables por la familia, ¿verdad? Entonces tiene que ser algo que la familia puede hacer. Sí, entonces sí, eso es otra característica del semáforo, que es algo, no son indicadores ajenos a la gente, cosas que la gente puede transformar relativamente, no fácil, pero bueno, con la sencillez que la metodología te permite. Y el sistema de control que mencionaste. ¿Qué hace una mamá venezolana con el índice de expectativa de vida al nacer en Venezuela? Ahora, por supuesto que eso se traduce en: mis hijos están vacunados, ¿verdad? Me hago los controles, comemos comida nutritiva, ¿verdad? Tenemos ropa apropiada y nos podemos cambiar diariamente. Entonces, tomar los conceptos abstractos que usa el gobierno y transformarlos en cosas que las familias pueden hacer. Yo creo que es un tema bastante importante, porque, como te digo, ahora hay tantos índices. ¿Y qué hacen el índice? Eso cambia los datos y crea una torta de diferentes colores, pero no. Entonces, tenemos que
que aprovechar la tecnología para escuchar las voces de los pobres, en el buen sentido de la palabra, y empoderarles, porque a la larga, una familia empoderada termina la escuela, se alimenta bien, tiene un proyecto de vida, se cuida de los riesgos que hay adentro de la casa y afuera de la casa. Claro. Así que mira, un placer estar con todos ustedes y cuenten con nosotros y con la Fundación Paraguaya y con el semáforo para colaborar. Listo, Martín y Salomón, un minutito antes de cortar, quería dejar aquí la información de que hemos abierto un capítulo Paraguay de Catalyst 2030, donde tenemos a varias organizaciones como Princesa Diana, como la UCOM, los de Global Shapers, que está arrancando este movimiento gracias a que Jeru le pidió esto a Martín, y Martín con muchísimo entusiasmo está haciendo este proyecto. Estamos haciendo este proyecto desde Fundación Paraguaya de crear la red, el capítulo Paraguay de la red Catalyst 2030, y nos encantaría que inclusive después se agrande esto a una cuestión regional. Listo, muchísimas gracias, Michelle. Martín, un honor y un placer haber compartido este espacio contigo. Lo felicito. Yo sí creo que es una herramienta que vale la pena globalizarla. Ya está bastante globalizarla, pero podemos hacer mucho más. Y desde Catalyst, con muchísimo gusto, vamos a ayudar a impulsar. Bueno, lo dejamos porque tenemos que hacerlo. Martín, 1.000.000 de gracias. Y a los que nos acompañaron también. Hasta luego. Adiós, Paula. Gracias por todo. Gracias a ustedes por todo. Abrazos.